Hola a todos, bendiciones. Estos son momentos con Dios y es para mí una grande alegría poder compartir la palabra del Señor. Y en este momento voy a hablar de los resultados del pecado. He tomado el texto de Romanos 3:23. Puedes abrir tu Biblia allí, amigo, hermano en Cristo Jesús, y mirar el texto de Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra pecado en griego es hamartia, que significa fallo de la meta. Y en hebreo, hatá, que significa errar. Es el desorden, el sentido de rechazo a la voluntad de Dios, a la ley o a la voluntad de Dios. El pecado se originó cuando Luzbel se levantó contra Jehová Dios allí en el cielo. Quiso ser igual a Dios, quiso usurpar el trono de Dios, pero sus resultados fueron fatales, porque Dios lo echó de allí, del cielo, y cayó a la tierra con todos sus ángeles que se habían rebelado contra el Creador del universo. Su consecuencia fue maldición y condenación. Allí llega al paraíso donde está la primera pareja que Dios creó, Adán y Eva. Y fue y sedujo a Eva para que desobedeciera lo que Dios le había dicho, que no comiera de ese árbol que estaba prohibido comer, de la ciencia del bien y el mal. Y Eva desobedeció a la voz de Dios y las consecuencias fueron fatales. Allí empieza el sufrimiento de toda la humanidad. Y comienza un desencadenamiento del pecado en toda la tierra. Vemos que el hombre empieza a sufrir las consecuencias, el sufrimiento para conseguir el pan de cada día. La mujer empieza en los sufrimientos de los dolores de parto, los dolores para tener sus hijos. Y no solamente eso, sino la pérdida del paraíso, de la felicidad donde ellos estaban disfrutando del bien. Perdieron el paraíso y la tierra le produjo espinas y cardos. Entonces allí vemos esto está en Génesis capítulo 3, ahí está toda la caída del hombre. Y el verso 23 está la expulsión del paraíso. Allí comienza el hombre a tener una vida diferente, porque Satanás no quiere y no ha querido desde el principio que el hombre goce de buena vida, de buena comunión con Dios, que el hombre goce de la felicidad. Él interrumpe la felicidad de la humanidad. De allí comienza la maldad de los hombres. En Génesis 7, 21 al 24 comienza los hombres, dice la Biblia que la maldad se extendió en la tierra y Dios le pesó haber hecho al hombre y trajo sobre la tierra un diluvio, que solamente se salvó Noé con sus hijos, Noé con su esposa y sus hijos y sus nueras. Allí vemos las dos cosas: el castigo a los desobedientes y la bendición, la recompensa a los obedientes. Noé obedeció a Dios y hizo el arca que Dios había ordenado y se salvó con su esposa, sus hijos y sus nueras. Encontramos allí en el diluvio murió la gente, murió muchos animales, murió mucha gente porque la gente estaba rebelde contra Dios. Luego encontramos también en el mismo libro de Génesis la Torre de Babel.
En Génesis 11, 6 al 8, encontramos que allí un grupo de personas dice, hagamos una torre y lleguemos al cielo por si fuéramos esparcidos. La rebeldía, la desobediencia del hombre, la arrogancia del hombre hace y provoca la ira de Dios. Entonces, cuando ya iban bien arriba, el Señor, nuestro Padre Creador, dice, descendamos y confundamos sus lenguas. Y desciende y confunde las lenguas de cada uno de ellos, y ya no se entendían, y les tocó parar allí lo que estaban edificando. Así terminó esta paga que le da Dios al hombre, porque el hombre quiere ser igual a Dios, el hombre quiere, en su rebeldía, quiere saber más que Dios, quiere ser más que Dios, y su rebeldía lo lleva a tomar decisiones necias. Luego encontramos el pecado de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades. Estas dos ciudades estaban estaban muy prosperadas, pero el pecado estaba allí de una manera desordenada, de una manera extralimitada totalmente. No había control en nada, había lascivia, y el sodomismo significa homosexualismo. Los hombres tenían contactos sexuales con los hombres. Y en el día, según los comentarios, dice que en el día salían en plena luz del día a hacer sus aberraciones a plena luz. Y esto provocó la ira de Dios. Allí lo encontramos en Génesis 19:24. Estas prácticas sexuales de hombre con hombre estaban prohibidas por Dios. Según Deuteronomios 23:17, estaba prohibido que la mujer se prostituyera y que los hombres se amaran entre ellos. Dios había prohibido, porque para eso Dios hizo hombre y mujer. Dios los formó. Y allí en Levítico 18:22 también Dios habla acerca de que el hombre no tenía que echarse con otro varón, como haciéndolo como con mujer, porque esto es abominación a Dios. Y estas prácticas sexuales entre hombres son condenadas por Dios. Entonces Dios también envió fuego y consumió estas dos ciudades. Estas son las graves consecuencias del pecado de la humanidad. El hombre peca por causa de la desobediencia, por no querer acercarse a Dios y reconocer que necesita de Dios para que Dios tome el control en su vida. Israel se olvidó de Dios cuando Dios forma un pueblo, hace un pueblo de Abraham. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le da promesa, y viene Isaac, de Isaac sale Jacob, y de Jacob sale un pueblo. Este pueblo tenían hambre y entraron a Egipto y duraron allí un tiempo, pero el faraón de Egipto los había adoptado, los tenía bien, pero resulta que él muere y viene otro faraón a gobernar y empieza a tratarlos duramente, a despreciarlos, porque ellos eran pastores de ovejas, y los despreciaban porque para los egipcios ser pastor es abominación, es despreciable, muy despreciable para ellos. Y allí empiezan ellos a sufrir. Pero Dios ve el clamor de ellos lloraban, dice la Biblia que el clamor llegó al cielo, y Dios los sacó a través de Moisés. Dios los sacó y los llevó por el desierto y les enseñó, les mostró sus maravillas, procesó, porque ellos venían de Egipto, traían mucho paganismo, mucha cosa, y Dios necesitaba enseñarles y revelarse a ellos. Y cuando Dios les muestra todas las cosas, los lleva a tierra prometida, les muestra toda su gloria, su poder,
los lleva a la tierra prometida, ellos se olvidan de Dios. Y las consecuencias es que cuando ellos están pecando y desobedeciendo a Dios, son llevados cautivos a Babilonia. Pero allí ellos caen en cuenta. Dios les dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Y ellos empiezan a decir, después de que yo me aparté de Dios, tuve arrepentimiento. Él dice que entra en una desesperación allí en Jeremías 31, 3 al 18 y 19, dice que se confundió, porque el pecado trae confusión, trae tristeza, trae soledad, trae dolor. El pecado trae perturbación y Dios le ama y Dios le da oportunidad. Hoy la palabra de Dios está extendida a la humanidad. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios está dando la oportunidad, Él ya entregó a su Hijo por la humanidad. Nosotros tenemos que andar en obediencia, buscar el perdón de Dios, acercarnos a Él y decirle, Señor, lávame con tu sangre, perdona mis pecados, perdona mi rebelión, perdona, Señor, sáname, quita toda maldad, libértame, entra en mi corazón, transforma mi vida, moldéame y hazme un vaso útil en tus manos. Ese es nuestro deber. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:1, ahora es que no hay condenación para los que están en Cristo. Si vienes a los pies del Señor, el Señor te perdona. Si vienes a los pies del Señor reconociendo tus faltas, reconociendo tus pecados, Él te perdona. Y Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué vamos a seguir pecando no sabiendo que el pecado trae consecuencias y malas consecuencias? Dios nos ama, eso es verdad, Dios nos ama, pero tiene que cada persona reconocer sus errores, sus pecados y venir a Él, acudir a Él, llegar a Él y decirle, Señor, perdóname, necesito de ti. Amigo, el Evangelio es una puerta que se abre para que tú entres y sea perdonado. Dios quiere perdonarte. Dios quiere que tú lo hagas a tiempo. Dios no quiere que sigamos más en este mundo de pecado. El pecado ha contagiado el mundo, a los niños, ha destruido la niñez, el pecado. El pecado ha destruido la juventud. El pecado ha destruido la humanidad. Y Dios quiere que seamos liberados del pecado. El enemigo, el adversario, el diablo ató la humanidad, la encadenó en el pecado, pero Cristo vino para libertar, para soltar esa cadena, porque para Él es todo, para Él nada imposible hay, Él rompe toda atadura, pero tú tienes que reconocer y llegarte a Él. Voy a estar orando al Señor para que Dios deshaga toda maldad de tu vida. Padre eterno, que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, te presento estas vidas que están escuchando este mensaje, que están viendo este video, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo fluya en ellos. Reprende, Señor amado, todo aquello que ata. Rompe toda cadena, Señor, en el nombre de Cristo. Todo pecado que ata las vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale liberación a cada vida. Señor, desata, Señor. Oh Dios, rompe toda cadena, Señor,
que ha tenido la humanidad, Señor. Oh Dios poderoso, en el nombre de Cristo, ayuda a estas personas que están, oh Dios, atadas por el pecado. Suelta, Señor, toda obra del mal y ayúdalas. Señor, en el nombre de Cristo, sana toda enfermedad. Sana las mentes de ellos. Sana sus almas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda, estos son momentos con Dios. No te olvides de compartir la palabra del Señor. Es una bendición de Dios estos medios para nosotros transferir estos mensajes. Dios les bendiga.